Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una tarde más con vosotros porque necesito explicar lo que yo llevo en mis adentros, o dicho en andaluz, en mi hondo, en mi hondura. Cuando escuché hablar de cante hondo, significa que viene de lo más profundo de tu ser, de tu cultura, de tu vida. Por eso aflora con dolor, porque el dolor del pueblo andaluz se ha manifestado mediante su canto, que es la única manera que en cierta época nos dejaron manifestarnos, mediante la queja vocal, o sea, con nuestro canto. Por eso el canto andaluz se le llamó cante hondo, viene de la esencia más profunda, de la verdad más antigua de nuestra Andalucía. Hoy quiero hacer referencia a este proceso en el cual se nos acusa muchas veces de ser moros, de ser musulmanes, de querer volver a una época pasada, de que somos quinta columna de no sé qué país, si Turquía o Marruecos, no sé quién. En cualquier caso siempre se nos acusa de algo, ¿verdad? La cuestión evidente no es que eso sea algo nuevo, eso es algo histórico, eso es algo que pertenece a la propia identidad de la conquista española o europea, porque a mí me gusta definirla como española, ya que España nació tras la conquista. Previo a la conquista, España no existía como tal. Bueno, había algunos personajes de la cultura, supuesta cultura, que hablaban o rememoraban una historia perdida de la época hispánica romana, y a esa hacía referencia, pero en realidad España como tal no existía. España entendiendo como unidad política y cultural, social de unos pueblos íberos, ¿no? Y eso evidentemente no ha existido ni siquiera hoy en día, porque la unidad de los pueblos íberos no existe. Tenemos en Iberia pueblos como Portugal, como el País Vasco, Galicia, Cataluña y los andaluces u otros como nosotros que nos sentimos con identidad propia. Bien, pues esta supuesta argumento contra lo andalusí, contra lo andaluz, que lo hacen personajes que supuestamente tienen mucha intelectualidad, mucha capacidad de estudio, de análisis, de investigación, pero que en realidad son como mercenarios de la cultura, dispuestos a decir lo que haga falta por el bien de su carrera, en este caso carrera intelectual, ¿no? Pero son unos pobrecitos desgraciados, y lo digo con estas palabras, desgraciados personajes que utilizan la cultura o se utilizan en la cultura como mercenarios de la cultura. De hecho, y a la prueba me remito, cuando algunos historiadores, documentalistas o historiadores descubren cosas que van en contra de ese argumento institucional, pues o lo apartan o lo defenestran culturalmente, lo apartan y lo destituyen prácticamente de la cultura española. Como, bueno, no voy a poner nombre porque es doloroso, pero realmente hay incluso actualmente instituciones académicas y profesores que al tener un discurso distinto al oficial, pues ya no sirven, ¿no? Ya lo apartan del mundo académico y lo relegan al olvido. En el caso doloroso, quizá, Roger Garaudy, ¿no? Un filósofo francés, que fue un gran filósofo, porque los franceses tienen a gala tener grandes filósofos en su historia. A lo largo de toda su historia tienen grandes filósofos. Pero en el siglo XX apareció un gran filósofo que era Roger Garaudy. Este hombre era un reconocido en el mundo entero, todo el mundo estaba contento porque él era el exponente de la filosofía francesa, hasta que al pobre hombre se le ocurrió descubrir verdades tan grandes como que el holocausto judío pues nada había sido ni tan judío ni tan holocausto. Imaginar lo que eso significa. Bueno, pues él desapareció. Referencias a Roger Garaudy ya no existen. Es que ha sido borrado de la historia. Expulsado y borrado de la historia. Nosotros los andaluces tenemos suerte porque Roger Garaudy nos legó un complejo cultural en Córdoba que podemos visitar previo pago, por supuesto, porque aquí todo tiene su precio, ¿verdad? Pero bueno, merece la pena visitar la Torre de la Calahorra.
Los que sabéis árabe, los que sabemos árabe, sabéis que significa la torre de la Calahorra, significa el castillo que mantiene la libertad. Me gusta esa traducción. El castillo que mantiene la libertad, ¿no? Está en el lado opuesto de la mezquita de Córdoba, en el otro lado del Guadalquivir, y allí ese bastión defendía que digamos, la comunicación fluyese, por lo tanto el habituallamiento y la libertad de Córdoba dependía de mantener ese castillo libre, ¿no? O como digo, la Calahorra es un castillo, un baluarte donde Roger Galudí, la Fundación Roger Galudí, ha expuesto una visión del Andaluz absolutamente enriquecedora, absolutamente hermosa, porque pone en relación a sabios cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Creo recordar que Alfonso X el Sabio, ya no me quiero equivocar, ¿no? Bueno, Ibn Arabi, sí, Ibn Arabi y Ibn Rushd, no, bueno, el judío, ya no me acuerdo cómo se llama, sí, ¿cómo era? Bueno, se me olvidó. Los tres sabios, cristianos, judíos y musulmán, que ponen en contexto una civilización, porque los tres se identificaban con Al-Ándalus. Eran religiones distintas, pero los tres eran andalusíes. Incluso Alfonso X el Sabio. Incluso Alfonso X el Sabio. Y cómo la mística o la filosofía fluía por este conocimiento entre los tres, entre esta gran civilización. Por lo tanto, Roger Galudí, que fue un historiador, filósofo, fue defenestrado públicamente cuando se le ocurrió decir ciertas cosas que iban en contra de la visión establecida de la historia y de la cultura. Yo no soy Roger Galudí, evidentemente, pero sí he descubierto que la historia o los historiadores nos mienten conscientemente en algunos casos. La mayoría son simplemente mentirosos, patológicos, mentirosos que son hasta inconscientemente usados por esta doctrina que argumenta. Y hoy, releyendo, porque uno siempre tiene que volver a las fuentes que inspiraron o que mantuvieron la lucha de nuestro pueblo andaluz, el pueblo andaluz, porque claro, ahí hay una frontera en la cual el pueblo andaluz actual no se identifica con el pueblo andaluz de aquella época. Es como que es otro mundo, y sin embargo es el mismo. Y a las pruebas me remito, porque cuando uno relee esta historia, y yo lo pienso hacer ahora, con vuestro permiso, entiende el problema de dónde viene. Veréis, dice el capítulo 1 de Mármol y Carvajal escribió la crónica de la conquista y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Y entre uno de sus capítulos lo titula Como los nuevamente convertidos sintieron mal de la fe. Tratan de los nombres de moros y mudéjar. O sea, este capítulo habla de cómo los convertidos, los nuevamente convertidos, o sea, los que se habían convertido supuestamente a musulmanes, a cristianos, sintieron mal de esa fe, de la fe cristiana. Y trata este capítulo de los nombres de moros y de mudéjar. Fijaros que aquí en este libro, que está escrito en 1600, más o menos, habla ya de esa polémica de nombre de moro y de mudéjar. Dice el texto, apaciguadas las alteraciones del Reino de Granada y convertidos los moros a nuestra santa fe católica, recordad que no estoy hablando yo, recordad que está hablando Mármol y Carvajal, que era un cronista cristiano, evidentemente. Apaciguadas las alteraciones del Reino de Granada, o sea que había habido con disturbios y ya los disturbios se habían apaciguado. Imagináis cómo se apaciguó, ¿verdad? A base bien. Y ya convertidos los moros a nuestra santa fe católica de la manera que os hemos dicho. O sea, anteriormente habían dicho que habían convertido a la fe católica obligatoriamente. Los moriscos, los reinos de los musulmanes del Reino de Granada se habían rebelado y había sido apaciguado a base de guerra y obligatoriamente convertidos. Y esto se supone que era ya la victoria definitiva. Dice, los católicos reyes fueron regalando a con nuevas mercedes y favores. O sea,
digamos que los católicos, como eran muy buenos, los reyes católicos eran muy buenos, y hacían favores y mercedes a esa población morisca, ¿verdad? Y decía, gobernándolos con amor y haciéndoles todo buen tratamiento y mandando a sus ministros de justicia y de guerra que les favoreciesen y amasen. O sea, según ellos, los reyes católicos eran muy buenas personas y querían muy buenas a su pueblo y les mandó muchas cosas ricas, buenas y baratas, ¿no? Buenos gobernantes, ¿no? Eso fue supuestamente lo que hicieron los reyes católicos. Qué buenos eran los reyes católicos. Dice, más luego se entendió lo poco que aprovechaban de estas buenas obras, para hacerles que dejasen de ser moros. O sea, estas buenas obras, como dice el texto, estaban destinadas a que dejasen de ser moros. Y sin embargo, no dejaron de ser moros. O sea, que los pobrecitos católicos, los pobrecitos cristianos, los reyes católicos, se esforzaron por llevar cosas buenas a los moros, y sin embargo, a pesar de eso, los moros se portaron mal, no dejaron de ser moros. Qué malos eran los moros. Y dice, porque si decían que eran cristianos, veíase que tenían más atención a los ritos y ceremonias de la secta de Mahoma que a los preceptos de la Iglesia Católica. O sea, que ellos veían que a pesar de que ellos se decían que eran cristianos, yo soy cristiano, decían los moros, pero después ellos descubrían que tenían más atención a los ritos y ceremonias de la secta de Mahoma que a los preceptos de la Iglesia. Tengo que leerlo tal como lo pone, evidentemente. El título de secta de Mahoma no es lícito, no está bien, pero solo fijaros cómo ellos trataban a los musulmanes, no como enemigos de la fe, no como herejes, sino como una secta. La diferencia entre una secta y una herejía o una apostasía sería que es una desviación de los cristianos. O sea, que hasta estas personas, los católicos de aquella época, entendían que el Islam era una desviación de la Iglesia Católica, de la fe de Cristo, ¿no? Pero no su enemigo. Por lo tanto, entendían que eran personas que creían en Dios. Pero bueno, a pesar de esto, pues, evidentemente ellos no aceptaban que tuviesen otros ritos, por eso dicen los preceptos de la Iglesia Católica. No es que no creyesen en Dios, ellos entendían que los musulmanes o la secta de Mahoma creían en Dios, pero no creían en los preceptos de la Iglesia Católica. Y además, continúa, dice, y que cerraban la industria, cerraban de industrias la oreja a cuanto los prelados, curas y religiosos les predicaban. O sea, que digamos, de alguna manera eran los sordos a lo que le decían los... Fijaros quiénes son los que participaban en este combate intelectual. Prelados, curas y religiosos, que les predicaban. O sea, que había una acción, digamos, constante contra los moriscos, contra los musulmanes, para convencerle por parte de prelados, curas y religiosos, que constantemente le predicaban. Pero ellos, los musulmanes, los moriscos, pues no escuchaban mucho, no entendían, no querían entender mucho. Y dice, y siendo ricos y más señores de sus haciendas de los que eran en tiempo los reyes moros. Esta frase es importante porque es lo que muchos hacendados le achacaban a los moros. O sea, dice, y siendo ricos y más señores de su hacienda de los que eran en tiempo los reyes moros. O sea, que en este caso, en este tiempo, después de la conquista de Granada por parte de los reyes católicos y sus secuaces, pues los musulmanes habían recuperado la paz y tenían buena hacienda. Habían recuperado la posibilidad de hacer negocios, hacer trabajo y por lo tanto la economía, la buena economía. Por eso ellos dicen, y siendo ricos y más señores de sus haciendas, porque ahora sí eran señores de su tierra, no como antes que estaban cuestionadas por la conquista, de lo que eran en tiempo de los reyes moros. O sea, ellos veían con envidia y con estupor que los musulmanes prosperasen económicamente. Y continúan, jamás se tuvieron por contento, o sea, que digamos que los musulmanes nunca se contentaron con esta situación de conquista, lo cual me parece lógico y obvio, y suspirando siempre con la memoria de su antigua era. Claro, ay de mi Al-Ándalus, ay de mi Granada, ay de mi Boabdil, ay de la época en la que nosotros éramos soberanos. Cualquier pueblo, ¿verdad? Cualquier pueblo, es lo que no entiendo. Y a su primer estado, ¿no? El estado se refiere al estado de la época islámica, ¿no? Por lo tanto, ellos suspiraban por volver a ese estado. Eso era lo que entendían que los musulmanes mantenían en su esperanza, volver a ser libres y musulmanes.
Dice, continúa el texto, dice, esto duró al principio, mientras duraron los viejos con alguna manera de libertad por su barbarismo. O sea, ellos dicen que al principio de los primeros musulmanes conquistados, pues todavía tenían esa esperanza de volver a tener esa libertad. Y bueno, dicen libertad por su barbarismo, o sea, ellos atribuyen el Islam a una cuestión bárbara, ¿no? Pero bueno, esta es parte de la demagogia, ¿no? Y después, aunque el trato comenzaran a sosegarse, o sea, y después, aunque con el trato comenzaran a sosegarse lo que le sucedieron, siendo menos regalos y mayores opresiones de la justicia, como hombres que entendían ya cualquier cosa con la práctica que tenían, empezaron a acongojarse. O sea, después de las primeras generaciones de musulmanes que habían vivido en libertad y que de pronto se les había sido conquistado, ahora ellos que mantenían la esperanza por ser libres de nuevo, pues aquellas generaciones habían ido muriendo, pero que con el trato, a continuación de las siguientes generaciones, comenzaron a sosegarse de lo que le estaba sucediendo. O sea, se tuvieron que, digamos que conformar, y siendo menos regalos y mayores opresiones de las justicias. O sea, tenían menos excusa de la parte de los jueces y tenían mayor opresión de las justicias. O sea, la justicia le trataba con mayor dureza a esas segunda y tercera generaciones tras la conquista de los musulmanes. Y como hombres que entendían ya cualquier cosa, con la práctica que tenían empezaron a acongojarse. Esta parte se tiene que entender que significa que ya los musulmanes empezaban a tener olvido de lo que era la práctica de la religión islámica. Olvidaban prácticamente, se les fue obligado a olvidarse de lo que era la práctica de la religión islámica. Entonces se empezaron a someterse, a mantener un estado de sometimiento frente a la justicia, española, que le obligaban a ser cristianos. Pero aún así empezaron a acongojarse, o sea, a sentir tristeza, ¿no? Demasiadamente, y se enfurecía con su mala inclinación. O sea, que los propios moriscos, los nietos de aquellos moriscos que fueron sometidos por la guerra, empezaron a ponerse tristes, demasiado tristes, y a enfurecerse porque ellos mismos se dan cuenta de que estaban perdiendo esa identidad islámica que le había hecho con lo que son Andalucía, ¿no? Dice, de donde les crecía cada hora más la enemistad y el aborrecimiento del nombre de cristiano. Esta frase es contundente, esta frase es lapidaria, esta frase es wow. O sea, de ahí, de esa congoja que le tenía por estar siendo sometido y obligado a ser cristiano, es de donde le viene cada hora más la enemistad y el aborrecimiento del nombre de cristiano, lo cual demuestra que ellos no se sentían orgullosos, ni contentos, ni satisfechos con que le llamasen cristianos. Y si con fingida humildad usaban de algunas buenas costumbres morales de sus tratos, comunicación y traje, en el interior aborrecían el yugo de la religión cristiana. O sea, que quiere decir que, aunque como estaban siendo sometidos, porque si no los castigaban, los perseguían y los metían presos o cualquier otra cosa peor, pues sí que utilizaban algunas costumbres que en la comunicación y los trajes, pero en el interior aborrecían el yugo de la fe y de la religión cristiana. Y continúa, y en secreto se adoctrinaban y enseñaban los unos a los otros en los ritos y ceremonias de la secta de Mahoma. Esta segunda parte de esta frase es todavía más elocuente. Ellos, los musulmanes, al menos los que quedaban todavía resistentes en la Alpujarra de Granada, se adoctrinaban y enseñaban unos a otros, con los ritos y ceremonias de la secta de Mahoma. Déjame que ponga esta situación en paralelo con la situación que hoy vivimos. Hoy, año 2000 ¿cuánto? 2025. Más de 500 años después de esos acontecimientos. Seguimos igual. Seguimos teniendo que enseñarnos unos a otros los ritos y ceremonias del Islam, de la fe del Islam, del Corán, de la Sunna,
de Sidna Muhammad, alayhi salam, en secreto, unos a otros, porque en realidad aquí no hay ninguna jerarquía, ninguna organización que a nivel nacional nos guíe o nos enseñe y nos preserve la fe del Islam, sino que unos a otros, el que sabe más enseña al que sabe menos, y así vamos ayudándonos mutuamente, a veces casi en secreto. Veréis, el otro día cuando tuvimos, alhamdulillah, la shahada de dos chicas musulmanas, me manifestaron la preocupación porque sus padres no lo aceptaban. Fíjate qué cosa más terrible. Una chica que decide ser, ¿qué te digo yo? Ponerse desnuda por la calle y con uno con otro, prácticamente haciendo el amor con todo, cualquiera, eso está muy bien visto. Eso está, digamos, facilitado incluso por las mujeres, por la sociedad hoy en día. Ay, te has tomado tu pastillita, te has tomado tu esto, preservando para que no se queden embarazadas, pero bueno, cualquier cosa es buena. Sin embargo, si estas mismas hermanas, amigas, vecinas deciden ser musulmanas, sus padres la detestarán y la acusarán. Tendrán miedo de eso, miedo de que se hagan musulmanes, como se han hecho, y lo hacen en secreto, igual que hace 500 años, igual, de la misma manera, en secreto nos vamos enseñando unos a otros para que nos acepten y para que no nos combatan, ¿no? Bien, continuando el texto de Mármol y Carvajal. Esta mancha fue general en la gente común y en particular hubo algunos nobles de buen entendimiento que se dieron a las cosas de la fe y se honraban de ser y parecer cristianos, y de estos tales no trata nuestra historia. O sea, está contando que la historia en este momento, de este cuento, de esta narración, no habla de aquellos nobles que se hicieron pasar por cristianos. Algunos de ellos los conocemos, ¿verdad? Siguen siendo un título honorífico hoy en día en la sociedad española. Simplemente hay que mirar el apellido. Por ejemplo, uno que se llama Medina Celi o Medina, o son nobles, los Medina, o cualquier otro noble español que tiene su ascendencia de aquellos musulmanes que se pasaron al bando enemigo. Y ahí está, eso es aparte, vamos a dejar esta parte. Pero la mancha, como dice, fue general en la gente común. En la gente común, toda la gente común musulmana se hacían pasar por cristianos, pero por dentro seguían manteniendo la fe islámica, como podían y en secreto, por supuesto. Continúa, los demás, aunque no eran moros declarados, eran herejes secretos, faltando en ellos la fe y sobrando el bautismo, y cuando mostraban ser agudos y resabidos en su maldad, se hacían rudos e ignorantes en la virtud y doctrina. Ya aquí está hablando precisamente del pueblo, ¿no? Dice, aquí está hablando del pueblo. Los demás, o sea, el resto del pueblo, digamos, aunque eran moros, no eran moros declarados, o sea, oficialmente no eran moros, o sea, eran hechos cristianos, eran cristianos, y de eso estaba la península ibérica llena de, ¿cómo llamaban ellos? Cristianos nuevos de moro viejo. Se llaman a esta gente, eran cristianos nuevos de moro viejo. Ellos eran herejes secretos, o sea, en secreto renegaban de la fe cristiana, faltando en ellos la fe cristiana y sobrando el bautismo, o sea, que se habían bautizado pero solamente de fachada, y cuando mostraban ser agudos y resabidos en su maldad, se hacían rudos e ignorantes en la virtud y doctrina. O sea, que de alguna manera utilizaban un argumento contra la fe y la doctrina cristiana con calidad. No eran simplemente una cuestión fanática o dogmática, sino argumentos realmente importantes contra la fe y la doctrina cristiana. Por ejemplo, dice el texto, si iban a oír misa los domingos y días de fiesta era por cumplimiento y para que el cura y los beneficiados no lo penasen por ello. Bien, o sea que si iban a oír misa los domingos y los días de fiesta eran por cumplimiento obligatorio y porque los curas y los beneficiados de los curas no le penasen por ello. O sea, debí de saber que cuando los curas pasaban listas en las iglesias
y si de su parroquia. Había una parroquia, todo el mundo estaba inscrito a la parroquia, ¿verdad? Y el que faltaba el domingo o un día de fiesta se le multaba, se le penaba con cargo, digamos, económico o con cargo, vete tú a saber, ¿no? O sea, pero ellos, los cristianos, los curas, dice, es que la fe cristiana nació del corazón. Nació del corazón. Bien, pero el texto de ellos mismos, que no es mío, que no lo escribió en ellos, lo dice que obligaban a la gente a ir, a las personas a ir a la iglesia católica, la iglesia en los días de domingo seguro, y fiestas de guardar, como ellos llaman, ¿no? Y si no iban, se le condenaba a pagar una multa o algo peor. Dice, además especifica este texto de Manuel Carvajal, los viernes guardaban y se lavaban. Los viernes guardaban y se lavaban, o sea, los viernes se escondían en casa y se lavaban, algo que debería ser normal, ¿verdad? Todo el mundo se lava todos los días, ¿no? Pues eso muestra precisamente el lavarse, era un rito islámico. Y cuando alguien se lavaba era porque era musulmán. Y si no se lavaba es que era un buen cristiano. Así de sencillo. Eso lo ponen ellos, no lo pongo yo. O sea, los viernes se guardaban, o sea, se quedaban en su casa, se quedaban en su entorno, no iban a trabajar, a recoger leña o a recoger no sé qué cosa, ¿no? Se quedaban en su entorno, se guardaban y se lavaban. El hecho de lavarse era ya una clara muestra de que era musulmán. Porque ningún cristiano se lava. Lo dicen ellos. Bueno, además dice, y hacían la salá, que es la oración, y hacían la salat, alhamdulillah. Fijaros la tristeza, el acongojamiento de nuestro pueblo cuando los viernes se guardaban, se quedaban cerca de su casa, se purificaban y hacían la salat. Pero ¿cómo hacían la salat? En sus casas y a puertas cerradas. En sus casas y a puertas cerradas. Por eso los musulmanes, andaluces o españoles, tenemos la bendición de hacer el viernes la salat, aunque sea en nuestra propia casa, porque no existe mezquita todavía después de 500 años a la cual podemos acudir con una dignidad y una facilidad. No existen mezquitas, existen pequeños locales alquilados en centros comerciales y en zonas industriales que habilitamos, pero no existen mezquitas donde tú puedas ir con libertad y con garantía y sobre todo con dignidad, ¿no? Y sobre todo con dignidad. Eso no existe después de 500 años de sometimiento en este país. Y además expone que los domingos y fiestas de fiesta se encerraban a trabajar. O sea, que hacían justo lo contrario. O sea, los viernes se iban a su casa y rezaban. Y los domingos y los días de fiesta de los cristianos se encerraban a trabajar. Se ponían a trabajar porque estaba prohibido. El domingo era un día de fiesta de guardar, que le dicen ellos, ¿no? O sea, hay que dejar de trabajar porque Dios dejó de trabajar el domingo. Porque como Dios tiene, ¿cómo se llama esto? Un asistente laboral, ¿no? Que dice, no, el domingo no trabaja. Eso es fiesta de Dios, porque Dios tiene descanso laboral, ¿verdad? Según la doctrina cristiana, el domingo está muy cansado, Dios ya está cansado y dice, voy a dar un descansito, y cogió el domingo de fiesta. O sea, imaginar a Dios acudiendo al sindicato de dioses y dice, mira Dios, que hoy no voy a trabajar porque ya me toca, ya tengo yo la locura de estos personajes. O sea, como que Dios necesita descansar. Imagina, esta es la cuestión, es que piensan que Dios le agota el trabajo. Dios construye el universo entero y no le agota, no se queda cansado. Esos somos los seres humanos y las criaturas, pero no Dios. En Dios no existe el agotamiento. Bueno, pues los días de fiesta, los domingos, los musulmanes se encerraban en donde podían para poder trabajar, para seguir trabajando, digamos, contradiciendo la orden eclesiástica de descansar los domingos. Y cuando bautizaban a algunas criaturas, a algunos niños, la lavaban secretamente. O sea, cuando evidentemente estaban obligados por las leyes, por el ejército conquistador, por los chivatos de los curas y la Iglesia Católica para bautizar a los niños,
que lo bautizaban desde pequeño y con esa ceremonia. Fijaros, a un niño que no sabe, bueno, que está balbuceando porque tiene un mes, 2 meses, quizás 3 meses como mucho, que no, que no tiene conciencia, se le echa agua por lo alto y dice, ya es cristiano. Será cristiano porque lo dice tú, pero no porque el niño no ha dicho nada. El niño no ha manifestado su voluntad, que yo sepa, ¿no? Sin embargo, ya es cristiano porque tú lo has dicho, porque te lo han dicho. Y esa ceremonia, que no se entiende en el Islam, pues, digamos, la lavaban secretamente. Sabéis que cuando existe el bautismo cristiano, aparte de ponerle agua, le ponen una marca de una cruz con un aceite, ungido en aceite, ¿no? Ese ungimiento en aceite se le lava porque es como diciendo, cada vez que le han puesto a estas personas aquí al niño, ¿no? A esta cosa rara que le han puesto, doctrina satánica, ¿eh? De la Iglesia Católica. Y le lavaban con agua caliente para quitarle la crisma y el óleo santo. A ellos le llaman crisma y el óleo santo, que es aceite, consagrado según ellos, a Dios. Bueno, pues eso se lo quitaban con agüita caliente para que el niño no le quedara rastro de ese óleo santo, ¿no? Bien, y hacían su ceremonia de retahirla. Cuando dice la ceremonia de retahirla, como dice en el texto, se refieren a cuando decía la súplica que se hace en el Islam, ¿no? Que para ellos suena una retahila sin palabras raras, ¿no? O sea, hacían su súplica, su bendición en árabe, por supuesto, ¿no? Y en ese momento le ponían nombre de moros. Claro, a partir de ese momento ya no era Manolito o Antonito o Pepito. A partir de entonces era de ese, digamos, ceremonia islámica, pues era Mohamed o Ahmed o Ibrahim o Abdulsalam o Abdulsamad, nombre islámico. Pero ellos dicen nombre de moros. Por lo tanto, en la sociedad andalusí, en la sociedad española, habían dos nombres. Uno el oficial y el otro el mote. Un nombre para las instituciones conquistadoras y otra lo que el pueblo lo conocía. El pueblo conocía a las personas con su nombre de moro o su mote. Por eso hoy en día, o incluso todavía en algunos sitios en España, tú preguntas por Antonio González, no, ¿quién es? Pero si preguntas o sea, un mote, y entonces la gente sí conoce el mote, pero el nombre oficial no conocemos nadie, ¿no? Siempre tenemos un mote que es un nombre apelativo, que es un nombre popular. Y esa costumbre viene de esa época, de poner el nombre de moros a los niños, de musulmanes a los niños. Las novias que los curas le hacían llegar con vestido de cristiana para recibir las bendiciones de la iglesia, la desnudaban en yendo a su casa y vistiéndole como mora, hacían sus bodas a la morisca con instrumentos y manjares de moros. Wow, imaginaros, tío, imaginaros la escena, o sea, porque el cura obligaba a la mujer que se quería casar al matrimonio a vestirse de cristiana para recibir las bendiciones de la iglesia con su rito cristiano. Pero una vez que llegaba a la casa, le quitaban esa ropa que le habían impuesto, que eran costumbres de otra gente, de otro pueblo, de otras personas, de otro grupo, de otra religión, y las vestían de moras. ¿Cómo es el vestido de moras? ¿Habéis visto? Las moras en las bodas. ¿Habéis visto cómo se casan las musulmanas? Pues así se vestían los andaluces. Y hacían sus bodas a la morisca. ¿A la morisca qué significa? Bueno, pues me gustaría que viese cualquier boda que existe en los países musulmanes del norte de África, del Magreb, en el Rif, pues igual. La misma manera que se hacía en el Rif. Y algunos sabemos hasta incluso cómo se cantaba. ¿Verdad? Con instrumentos y manjares de moro. O sea, los instrumentos está claro, hay musiquita, los manjares de moro, comida, alimentación. Evidentemente, manjares de moro significa toda aquella repostería o comida que no llevaba cerdo, que no llevaban cerdo, ninguna. Y eso es la fiesta que hacían los musulmanes. O sea, hacían un bautismo que rebautizaban al niño en la época, en el mundo islámico. Y había bodas que se volvieran a casar en el mundo islámico. Y esa era la lucha constante del pueblo andalusí. Constante, durante siglos, manteniendo en secreto y como se podía la fe de sus antepasados.
Y continúa el texto, dice, si alguno aprendía las oraciones era para que no les consentían que se casasen hasta que no las supiesen, y muchos habían de aprender la lengua castellana por tener excusas por no aprenderla. O sea, que si alguno de los musulmanes, de los moriscos, aprendían estas oraciones cristianas para casarse, eran por casarse, y si no las aprendían no se podían casar. O sea, de esta manera tenían que aprender por fuerza estas oraciones cristianas, ¿no? Católicas. Y muchos huían de saber la lengua castellana por tener excusa de no aprenderlas. O sea, ellos no querían aprender esta oratoria, ¿no? Estas oraciones cristianas. Decían, bueno, después a los musulmanes, por supuesto, los moriscos, que acogían a los turcos y moros berberiscos en las alquerías y casas. Dábales aviso para que matasen, robasen y cautivasen cristianos. Y aun ellos mismos le cautivaban y se los vendían. Y así veían a los corsarios a enriquecer a España, con quienes van a una India, y muchas veces se iban las alquerías enteras con ellos, aunque esto no era el menor mal, y que de menos pena había de sentir los cristianos, porque le acontecía anochecer en España, amanecer en Berbería con sus vecinos y compadres. O sea, está hablando evidentemente de que ellos suponen que había una connivencia entre los turcos y los berberiscos con los andalusíes. Y eso es cierto. Los turcos eran musulmanes, igual que nosotros, y en alguna ocasión nos ayudaron, por supuesto, a huir. Fijaros que dicen, aunque dice que daban aviso para cautivar y matar, eso evidentemente es simplemente algún ajusticiamiento y venganza por algún acto criminal que estos mismos conquistadores hacían contra los propios musulmanes. Pero lo importante es que ellos se iban, utilizaban estos amigos berberiscos y turcos para huir en la noche y amanecer en Berbería, en el Rif, ¿no? En la región de Berbería, como ellos dicen. Y allí, digamos, en Berbería encontraban a sus vecinos y compadres. O sea, digamos que la parte del pueblo andalusí que ya había huido, pues les estaba esperando allí, ¿no? O sea, que de pronto para los cristianos eran hasta buenos. Ya se iban los moros, se iban allí a Berbería, se iban al Rif y huían de la península ibérica. Bien, pues esta era la vida continua del propio andalusí. Dice, para remedio de estos males, proveyeron a los reyes de Castilla algunas cosas de justicia y buena gobernación, y entre otras, la reina doña Juana, hija y heredera de los reyes católicos, entendiendo que sería de mucho afecto quitarle el hábito morisco para que fuesen perdiendo la memoria de moros, mandó quitárselos, dándole 6 años de tiempo para romper los vestidos que tenían hechos, y se disimuló con ellos otros 10, hasta que le fue mandado cumplir por el emperador don Carlos en el año 1518, que vino a reinar a Castilla, y suspendida la aplicación de los moriscos el mismo año por el tiempo de su voluntad. Bien, habéis leído que don Carlos en el año 1518 vino a reinar en Castilla. ¿Sabéis por qué? Porque el Carlos era de Alemania. Ese señor Carlos, rey de España, no era de España, era de Alemania. Y que bueno, al final tuvo que venir aquí porque le tocaba llegar y tuvo que venir. Pero no era porque él quería venir a España o que era español, no. Él era de Alemania. Estos reyes eran de Alemania. La buena, ¿cómo se llama? La buena de la doña Juana, que buena era, que ella entendió que si le quitaba la ropa de moro, pues dejarían de ser moro, ¿verdad? como dice ese refrán, dice, el hábito no hace al monje, ¿no? ¿Verdad? Pues aquí en este caso es el contrario. Como ellos veían que los andalusíes vestían a la moda o al hábito morisco, pues la inteligencia de estas personas dijeron, pues quitémosle la ropa. Fijaros que cuando después de 10 años y 15 años y algún tiempo más tarde se impuso la ley de estos señores tan democráticos, tan libertarios, ¿verdad? Quitándole la ropa, el hábito
a las personas. Fijaros lo que significa para una nación entera quitarle la ropa, de aquella época, ¿verdad? Quitarle la ropa y ¿qué hacen? La queman, la tiran, la abandonan, la rompen y con qué se visten. O sea, de pronto todo tu pueblo se queda desnudo. No tienes ropa, no tienes ropa porque tienes que tirarla. Tienes que tirarla porque no sirve. Pero ustedes, si es que tenemos... No. Imaginaos que en aquella época la ropa se arreglaba continuamente y se reusaba durante generaciones, porque la ropa era algo caro, no era una cosa barata, no era una cosa fácil. Pero, digamos, era un bien, un patrimonio, incluso que se heredaba de padres a hijos, ¿no? Y de pronto estos señores, estos amantes de la libertad y de la democracia, santos todos, porque son todos santos, los reyes católicos, la Juana, Carlos V, el primero y quinto de Alemania, estas personas que eran tan santos le pidieron al pueblo que tirasen su ropa. La ropa la tenían que tirar, que abandonarla, porque ellos son muy listos. Condenaron a nuestro pueblo a la pobreza más absoluta. Tuvieron que renegar no solo de su fe, no solo de su documento, no solo de su conocimiento, sino hasta de su ropa, de los vestidos. Esta fue la libertad que nos trajo España. Después el licenciado Pardo, abad mayor de la iglesia de El Salvador y del Albaicín y los canónicos, fíjate que el abad, la palabra que utiliza la iglesia es abad, abad es el padre, ¿no? Os suena la palabra abad, ¿verdad? Que es árabe, la palabra árabe, pues hasta en eso no tenían capacidad de crear un nombre propio. El abad mayor era el padre mayor de la iglesia del Salvador, de San Salvador, en el Albaicín. No sé si sabéis que la palabra Albaicín, ¿cómo se llama esto? El barrio del Albaicín en Granada, muy famoso, ¿verdad? Todo el mundo habla y recorre y manifiesta la belleza y digamos, la herencia del pueblo del Albaicín en Granada. Bueno, por el Albaicín fueron expulsados de Baeza, un pueblo que hay en Jaén, que es una ciudad grande en aquella época, y expulsados de Baeza por las tropas cristianas, esos mismos cristianos que iban trayendo la libertad y la tolerancia de Cristo, ¿verdad? Los expulsaron de allí y huyeron y se afincaron en Granada. Y el barrio que le dieron para que habitasen, le llamaban el barrio del Albaicín, o sea, de los de Baezas. Literalmente significa el barrio de los de Baeza, el Albaicín. O sea que cuando paseéis de nuevo o enseñen de nuevo el pueblo el barrio del Albaicín de Granada, recordad que era un pueblo de inmigrantes, huyendo de la conquista cristiana. De la conquista cristiana huían y se asentaron en Granada, en este barrio del Albaicín. Posteriormente fueron expulsados también de allí. Y hoy en día viven plácidamente en exilio en Tetuán y en la región de Tetuán, ¿no? Bien. Que Allah bendiga a nuestros héroes y hermanos en el exilio. Dice, o sea que este abad mayor de la iglesia de San Salvador del Albaicín y los canónicos beneficiados de los que sabían bien cómo vivían los moriscos. Cuando dice beneficiados a estos canónicos, significa que ellos tienen el beneficio sobre sus almas y a veces sobre sus bienes que incautaban. O sea, si ellos encontraban a un morisco, tienen derecho a incautarle sus bienes raíces, y su hacienda y sus bienes raíces. Por eso ellos llaman beneficiados. Se beneficiaban cuando encontraban a un morisco culpable de mantener la fe islámica. Fíjate, hasta la poca vergüenza de tener un título que digamos que era como de ladrón. O sea, yo soy el ladrón, yo soy el que me beneficio de robarle a los moriscos, ¿no? O sea, hasta en ese aspecto tienen y mantienen su poca vergüenza. De ellos sabían, y decían, estos señores sabían muy bien de cómo vivían los moriscos, informaron de nuevo a su majestad que guardaba los ritos y ceremonias de moro en el año 1526. O sea, estos chivatos de la iglesia, porque eran chivatos,
vivían con ellos, trataban de, ay, os voy a dar la bendición de Dios, vamos a salvar almas, porque Dios es redentor, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es... Pero iban corriendo al rey a decirle que estaban cometiendo, digamos, un delito, un delito, supuestamente un delito, y fueron a su majestad, a la majestad, a la de ellos, y acusándole que los moros seguían manteniendo los ritos y las ceremonias de moros, en el año 1526, que estaba su santísima, su graciosa majestad, estaba en Granada, y previendo visitadores eclesiásticos por toda la tierra. O sea el rey otorgó personas para ver si eso era cierto o no, y fueron a investigar a estos visitadores, y fueron nombrados para ello don Gaspar Ábalos, suena, ¿verdad? Gaspar Ábalos, obispo de Guadix, son Fray Antonio de Guevara, mira como el Che, ¿verdad? Ya había un Guevara en la época aquella en Andalucía, ¿verdad? El licenciado Utiel, el doctor Quintana y el canónigo Pérez López. Esos eran los nombres de esos personajes que el rey nombró visitadores, para ver realmente si los hechos que acusaban a los moriscos era cierto o no. Y después, digamos, la historia continúa, ¿verdad? La historia continúa. Pero fíjate esta frase: los sectarios secuaces de Mahoma propiamente deben de ser llamados con dos solos nombres, al-árabe o al-remes. Los árabes son originarios y los agremes son advenedizos de otras naciones y provincias que abrazaron su opción. A los que llamaron generalmente mahometanos entre sí fueron los pueblos fenicios que vinieron de Tiro a poblar en África y edificaron la ciudad de Útica y después la de Cartago, 72 años antes de la fundación de Roma, y cuya historia es esta. Los fenicios fueron valerosos en las artes bélicas y fueron después nombre de los dos Mauritania, Tingitania y Cesariense, y tuvieron grandes victorias bajo las conductas de los capitanes Macheo, Magón, Asdrúbal I, Amílcar II, en fin, digamos que es una historia bastante larga, pero sí que es verdad que estos personajes castellanos o invasores españoles hacían una diferencia entre los árabes que venían del mundo árabe, desde Asia, y los que, digamos, de alguna manera se hicieron musulmanes. Ellos diferenciaban claramente los árabes de Arabia y los árabes los pueblos que se habían convertido al Islam. En fin, voy a dejar este texto por aquí, porque realmente ha sido bastante largo. Supongo que os habría aburrido. Como en la pantalla hay una imagen del propio texto, aunque es pequeña, pero quiere decir que hay un texto real, ¿no? Lo que he dicho no me lo he inventado, está ahí escrito en el libro de Mármol y Carvajal. Es un libro, una crónica, mejor dicho, una crónica de una conquista y castigo por esta rebelión, pero de alguna manera nos da argumentos que son defendibles, porque yo cuando leo este tipo de cosas me hago cargo del sufrimiento del pueblo andalusí frente a una invasión y cómo nuestro pueblo se mantuvo fiel a su herencia, fiel a su pensamiento y a sus costumbres, no por una manera fanática, sino por una manera argumental, porque como ha dicho el mismo texto, se empecinaban y tenían argumentos contra las leyes de los cristianos. Recuerdo una de estas leyes que decía, vamos a ver, si tú te comes a Dios, porque ustedes sabéis que según el rito cristiano, católico cristiano, voy a borrar esta imagen, sí, según el rito cristiano, se consagra una galleta, ellos consagran una galleta y dicen que Dios está en esa galleta, una hostia, y se la comen. Entonces, cuando te comes a la galleta, Dios entra en tu cuerpo. Eso piensan. Yo no voy a discutir que eso, simplemente que la contestación del morisco era, bueno, si tú te comes a Dios, ¿después qué pasa? ¿Después qué pasa con eso?
también sale. O sea, que son argumentos lógicos, ¿verdad? Son argumentos razonables. ¿Tú cómo te vas a comer a Dios? ¿Tú que eres un caníbal? ¿Qué es lo que eres? Y todo. O sea, estos son argumentos que evidentemente entran en la fe, en el dogma cristiano. Los cristianos se defienden con su idea diciendo que son dogmas. O sea, un dogma es un pensamiento que no tiene argumento más que la fe. O crees o no crees. Si tú puedes creer, si tú quieres creer, o tú crees que Dios son tres en uno, no hay argumento que te lo demuestre. Simplemente crees o no crees. Si crees, eres buen cristiano, y si no, al infierno. Eso en el Islam no existe. Vaya, ya me están echando. Vete al desierto, Arabia, Siria, Irak. Mira, antes que Arabia y que Siria y que Irak, Andalucía ya era musulmana. Por lo tanto, yo para disfrutar del Islam plenamente me quedo en Andalucía, amigo. Que realmente fuimos musulmanes mucho antes que otros pueblos. Mucho antes que otros pueblos. Para que sepa. Y yo, como musulmán, lo disfruto en mi Andalucía, que ninguna región como esta es garante y de vivir el Islam como aquí, como lo vivieron nuestros antepasados, con orgullo y dignidad. Así que si tú te quieres, ¿por qué no te vas tú, cristiano, a Roma? ¿Tú por qué no te vas a Palestina? A ver si en Israel te dejan hacer cristiano, amigo. ¿Cómo se llama este? Espérate, no sé si es conmigo o no. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, no. Yo lo perdí. El caso es que ¿por qué no te vas tú a Israel, allí a hacerte cristiano, a ver si eres capaz de hacer una iglesia allí y a rezar con los judíos? Anda, vete, corre con los sionistas, anda, a ver qué te van a hacer. Si te permiten celebrar la Navidad allí con ellos. Bien. Es muy bonito ser musulmán en un país cristiano. Mira, yo soy musulmán, Alejandro, eso es cierto. Pero el país es cristiano, pues ¿dónde lo pone? ¿Dónde pone que España sea cristiana? ¿Dónde lo pone? Y escúchame, ¿cómo se llama? Manu. Manu, ¿dónde pone que esto sea cristiano? ¿Dónde? Yo no lo veo. Yo veo un cielo azul, una tierra, pero yo no veo que ponga cristiano. Aquí no pone España, país cristiano. Pero no lo pone, digo yo, ¿no? Bueno, sí, si te refieres a que hubo una época en la cual quemaba ya a los musulmanes, pues sí, eso sí. Pero no porque sea el país cristiano, sino porque quemaba ya a los musulmanes. Eso sí. Pero bueno, hasta que no empiece a quemando, yo me quedo aquí. España es católica. España es católica. Eso lo decía Franco, mi hermano. Eso se acabó, ya murió Franco y eso ya pasó a la historia. Ya España es otra cosa. No sé si te has dado cuenta, no sé si tú te has dado cuenta que tenemos una constitución y una libertad de culto. Igual tú sigues viviendo en aquella época, no te has dado cuenta. ¿Tú te enteras que Franco murió? Pues mira, lo siento, Franco murió y España es lo que quieran los españoles. Hay libertad de culto. Vete a estudiar. Bueno, sí, estupendo. Precisamente te traigo un argumento de la historia, un libro que está basado en una crónica histórica de los hechos, y te la he leído literalmente. Y tú no tienes ese argumento porque no te gusta. No, pues invéntate tú otra. A ti no te gusta, pues a mí sí. Yo traigo el argumento de Luis de Mármol Carvajal. Es cronista de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada. Un libro editado en 1500, no me quiero equivocar, bueno, se me olvidó la fecha. Pero está editado y publicado como una muestra de la historia de España. No he referido a una historia de Alemania ni de Rusia, es una historia de España. ¿Que no te gusta? Bueno, danos una explicación de esas musulmanas que ponen a sus hijos de mártires un cinturón bomba. Carmen de Mairena. Ay, la Carmen de Mairena, qué graciosa Carmen de Mairena. Ay, qué arte ella tiene. No sé, el cinturón bomba que se pegan los rocieros cuando van bebiendo manzanilla de aquí a Rocío y volver. Eso sí que es una bomba. Eso sí que es una bomba. ¿Te explico cómo funciona eso, Carmen de Mairena? ¿Te lo explico o tú lo sabes? Porque yo sé lo que es el polvo del camino. Tú también sabes lo que es el polvo del camino, ¿verdad, amiga? Carmen, ¿tú sabes lo que es el polvo del camino de Rocío? Sí lo sabes, ¿verdad? Porque yo sí lo sé, tú también, ¿verdad? Así que no busques bombas donde no las hay y habla de lo tuyo. Esas mujeres musulmanas no ponen bomba ninguna. No le hace falta. A pellizco le pega a los niños musulmanes patada a los judíos, a los sionistas. No te preocupes, no hace falta bombas. A pellizco y a patá.
O sea que, habla de lo tuyo, amiga. Saludos a los hermanos que nos visitan. Verá, es que es muy gracioso, ¿verdad? Llevan 500 años intentando convencer al mundo de que los cristianos son los buenos. Y no consiguen, no lo consiguen, es que no lo consiguen. Y se arañan la cara porque no consiguen esto. Es que ponéis bombas, matáis a los cristianos, mire usted, no convencéis a nadie. Y mucho menos a los andaluces. Ustedes, a los andaluces, por ejemplo, Carmen Mairena, al menos los católicos no ponen a sus hijos llenos de explosivos. No, pero los mandan a la guerra a tirar bombas a Irak, a Afganistán, a Pakistán, a Uzbekistán, ahora lo van a mandar a Venezuela, ¿verdad? Eso no vale, ¿no? Eso no. Lo mandan desde el avión, pum, pum, pum. Eso está muy bonito, muy bonito. En cualquier caso, amigos, los musulmanes no necesitamos hacer la guerra para convencer a nadie. Los documentales en Afganistán, musulmanes haciendo eso con sus hijos y no es ninguna mentira. ¿Documentales que han hecho los americanos o los antes de los americanos? Porque yo estoy viendo a los americanos salvando en Afganistán desde hace 30 años. Dijeron, vamos a salvar a las mujeres musulmanas que están oprimidas, venga, vamos para allá. Han hecho una guerra, han oprimido, han invadido, han matado, han asesinado, se han llevado todo el opio. Y sin embargo sigue siendo lo mismo. Ah, es que las mujeres musulmanas son asesinas, matan a sus hijos. Matan a sus hijos. Venga, ¿quién se los cree, de verdad? Tú ves documentales baratos, ¿no? Yo creo que tú estás viendo unos documentales muy raros. ¿Por qué no te vas a Afganistán? ¿Tú quieres ir a Afganistán? Seguro que algún hermano te puede llevar a Afganistán. Vivirá una experiencia exquisita y excelente. ¿Tú has conocido algún afgano? Yo sí lo he conocido. Tú no, yo sí. Y son gente maravillosa. Un encanto de personas. Además te digo una cosa, todos los musulmanes estamos de acuerdo con una cosa, la mejor ropa que viste un musulmán son las ropas afganas. Su pantaloncito, su chaquetita, son elegantes, son unas personas con una elegancia exquisita. Por lo tanto, no me hables malamente de Afganistán, que Afganistán es un pueblo que tiene mucho más historia que España 20 millones de veces. Afganistán era un país soberano cuando España estaba llena de bosque, no había aquí más que ardilla, y ya Afganistán era una ciudad grande. Cuidado, cuidado. Así que para hablar de Afganistán debes de lavarte la boca. Y sus mujeres son unas mujeres exquisitas, unas mujeres con una sabiduría y un poderío impresionante. Claro que defienden a sus hijos, por supuesto, y estarán orgullosas que sus hijos salgan valientes y honrados. Y si eso implica que sus hijos vayan a la guerra contra el invasor, por supuesto que estarán orgullosas. ¿O es que tú no te sientes orgullosa cuando los españoles defienden a España contra el invasor, ¿cómo se llama? El Napoleón? Qué orgullosos estamos de defendernos de Napoleón. Sin embargo, ninguno de tus hijos, de los hijos de los españoles, defenderán a España de Estados Unidos. ¿Quién nos va a liberar de Roto y de Morón? ¿Quién nos va a liberar de Gibraltar? ¿Quién nos va a echar a los ingleses de aquí? ¿A los Estados Unidos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tus hijos van a luchar contra Estados Unidos? No creo. Estados Unidos gobierna este país. España gobierna este país. Estados Unidos gobierna y nadie, ni tu hijo, vaya a defenderlo. ¿Qué me dice de los genocidios de Nigeria que matan a los cristianos? Mira, te voy a decir una cosita, ¿cómo se llama? Cordobés. Es curioso que tú te llames cordobés cuando Nigeria tiene tanta cultura con Níger, con Córdoba. Mira, si tú quieres liberar a los cristianos de Córdoba, de Nigeria, deja de mandar tropas a Nigeria. Que no vayan más ningún americano a Nigeria. Que no vayan más franceses. Que no vayan más italianos. Que no vayan más mercenarios españoles. Verás tú cómo los nigerianos dejan de matar a cualquiera. Porque quien mata allí son los extranjeros. Ya sea los que llevan los gobiernos títeres de los árabes o los gobiernos coloniales de Europa. Así que si tú quieres mucho a los nigerianos, déjalo en paz, déjalo tranquilo, que verás tú que se liberan, no te preocupes, que ellos saben hacer su vida. Déjalo tranquilo, no vayan más por su petróleo. Olvídate del petróleo de Nigeria. Déjalo que ellos disfruten de su libertad. Verás tú cómo ellos acaban con todos los terroristas, no te preocupes. Pero déjalo tranquilo. No ambiciones más su
su petróleo. Que lo único que te interesa a ti es el petróleo de Nigeria. A ti nunca han importado nunca los cristianos. ¿O tú qué te crees? ¿Que los cristianos no han vivido en paz con los musulmanes? ¿Tú no sabes que en Egipto viven una minoría justa desde el principio? ¿O en Siria? ¿O en Argelia? ¿O en Marruecos? Allí viven cristianos desde hace miles de años y nunca le ha pasado nada. Y en África también. Ahora pasa. ¿Por qué? Porque nos interesa moscar petróleo de Nigeria. Se lo han quitado los de Rusia. Los de Rusia ya no hay petróleo en Rusia. Ni en Chile tampoco. En Venezuela tampoco. ¿Dónde van a buscar? A Nigeria. Qué casualidad. A Nigeria. Ay, es que los cristianos de Nigeria, a ti te importa de los cristianos de Nigeria, hermano. A ti lo único que te interesa de Nigeria es su petróleo. ¿Por qué no dice las cosas claras? Y acabamos un poquito más de... No habla de religión, habla de negocios, de la empresa Repsol invirtiendo en Nigeria y que quiere explotar su petróleo y que ahora, es que vamos a salvarlo, venlos más, vamos a salvarlo a los cristianos, pobrecitos. El primer occidental que vivió y llegó a América fue el vikingo, no ningún musulmán ni cristiano. Bueno, pues muy bien. El vikingo, ¿tú sabes dónde llegó el vikingo? A Groenlandia. Y allí hacía mucho frío. Y el pobre cuando llegó a la zona de Groenlandia se quedó congelado. Perdón que te diga, amigo, pero si eso está escrito por ellos. Eric el Rojo llegó a Finlandia, llegó a Groenlandia y por allí se metió y hacía más frío que pelando rábano. Y no se movió de allí, se quedó muerto, porque no pudieron hacer nada. Pero sin embargo, los que llegaron por el sur, pues prosperaron porque hace calorcito. Si algún vikingo se coló por el norte, se quedó congelado, amigo. Sería el primero, el segundo o el tercero, me da igual. No tuvo ninguna influencia en la cultura americana, ninguna. Y yo te pregunto qué culpa tienen los civiles cristianos en Nigeria de lo que están haciendo otro gobierno. Eso te digo yo, qué culpa tienen los de Nigeria con lo que hace Estados Unidos. ¿Qué culpa tienen los de Nigeria? Hombre, ya me están echando. Ya me están echando del chat. Bueno, no os preocuparos que ya me voy. Mira, por supuesto que no tienen ninguna culpa los de Nigeria de lo que hagan los gobiernos. Por eso mismo, yo le digo a Estados Unidos que se meta en sus problemas, que se meta en su guerra civil que está allí en Estados Unidos haciendo guerra. Que Francia se deje ya de tontería en África y se quede en sus problemas. Que Italia haga lo mismo y se quede en su país. Y que dejen a Nigeria en paz. Y eso es lo que le digo yo, por supuesto. Y yo, por supuesto, te pido que hagan lo mismo. Que digamos que dejemos tranquilos a los nigerianos, que los nigerianos son una civilización tan importante, tan grande, que saben vivir en paz. Mira, os voy a contar una cosa por si a alguno le interesa. Cuando hace algunos tiempos conocí al grupo de nigerianos que vive aquí en Sevilla, son musulmanes la mayoría, y yo le pedí ayuda para construir la comunidad islámica aquí en Sevilla, con su aportación nigeriana. Nos dice, mira, hija, es que nosotros en Nigeria somos cristianos la mitad y musulmán la mitad, y vivimos tranquilos. Por eso no identificamos Nigeria ni como musulmán ni como cristiano. Vivimos los dos sin problema. Y digo, mira qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Esa es la verdad de Nigeria. Ellos no se pueden identificar como musulmanes porque la mitad de su gente son cristianas. Y eso lo viven con una naturalidad y normalidad. Hasta que llegaron los intereses de los Estados Unidos, de los franceses, de los americanos y todos estos personajes. Y ahora han creado una guerra civil. Están matándose, voy a ir a defenderlos, voy a llevar bases americanas, vamos a llevar armamento para defender a los cristianos. ¿Por qué no ha ido Estados Unidos a defender a los cristianos de Palestina, amigo? ¿Por qué ha dejado que nos maten a todos? Bueno, a los que han matado, ¿por qué? ¿Por qué no defiende a los cristianos del Líbano? ¿Por qué? ¿Te lo digo yo o lo sabes tú ya? Porque a ellos les importa muy poco la vida de los cristianos. A ellos lo único que les interesa es el dinero. El dinero. Si quieren defender a los cristianos, lo hacen los musulmanes. Tú, amigo defensor de la vida de los cristianos de Nigeria, ¿tú sabes quién guarda la llave del Santo Sepulcro en Palestina? La llave del Santo Sepulcro en Palestina. ¿Tú sabes quién la guarda? Una familia musulmana. Los musulmanes son garantes de la vida de los cristianos en Palestina, hasta que llegaron los sionistas.
Y ahí ya no tiene garantía ninguno, ni cristiano ni musulmán. Pero hasta hace bien poco, la garantía de la vida de los cristianos la ponían los musulmanes. ¿No te suena? ¿No? ¿Eso no lo conoces? ¿Eso te lo han contado? ¿Todo adoctrinamiento de pacotilla? Pues a ver si te enteras de la realidad. Buenas noches, de los flamencos dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender árabe? Bueno, yo creo que toda una vida, ¿no? Toda una vida, porque hablar árabe es un idioma bastante complicado y hablarlo bien mucho más difícil. Pero hablar árabe para un flamenco como tú, tardamos poco, porque los andaluces tenemos cierta habilidad para hablar el árabe. Ciertas palabras nuestras son muy parecidas y la pronunciación muy parecida. Por lo tanto, yo puedo empezar a hablar en este momento, simplemente diciendo As-salamu alaikum. Mira qué sencillo. As-salamu alaikum. Esa es la primera frase que tengo que aprender. As-salamu alaikum. Que muchas veces la gente lo dice, ¿no? Una frase hoy, mañana otra, y entre 160 días, si aprendes una frase cada día, pues casi puedes leer un libro. Es fácil para los andaluces hablar árabe, porque tenemos muchos vocábulos que son de origen árabe. La ja, eso no lo pronuncian los shin, los sevillanos utilizan la shin. Así, y eso no lo pronuncia ninguna persona en España. Bueno, algunas sí, pero vamos, exagerando, ¿no? Y los ¿cómo se llama? Los cordobeses utilizan la E cerrada, ¿no? O sea, tengo mucha facilidad para aprender árabe. ¿Cuánto tiempo? Hombre, depende de tu capacidad. Yo, por ejemplo, no hablo árabe y llevo años, pues tengo una capacidad muy limitada para el idioma. Tampoco hablo inglés, cuidado, ¿eh? Ahí está la batería de fondo. Por lo tanto, entonces está dando la razón de Hamá, Isi, Dai y todo eso, ¿no? Eso que lo dice Carmen de Mairena. ¿Y quiénes son esa gente? Hamá, Isi, Dai, ¿eso quiénes son? Walaikum Salam, de los flamencos. Ah, mira. No, pero As-salam. A ver, escribe, a ver si aprendemos. As-salam alaikum. As-salamu alaikum. Dice que le doy la razón a Hamá, Isi, Dai. ¿Eso quién son? Yo no conozco, de verdad que no conozco. En la mezquita no he visto a la gente como esa. Yo no sé si tú en tu gobierno participan, o son amigos tuyos, o igual son gente que entrenan tu ejército, porque yo sé que hay mucha gente que pertenecen a ese tipo de grupos terroristas que han sido entrenados en gobiernos europeos. Le han dado sus armas, le han dado su entrenamiento. Venga, a matar a gente por ahí, que para eso os pagamos. ¿O tú quién te cree que entrenan a esta gente? ¿Los musulmanes? No, hombre, por favor. No lo sé, mira, no sé. De verdad que no sé quiénes son. No seas cortito, que no sé, no derraman sangre en nombre de la que. No sé. Yo lo que veo derramando sangre son los americanos. Mira, ¿sabes cuántos latinos o hispanos han matado en esta semana pasada a los Estados Unidos? A 80 latinoamericanos con bombas, boom, 80. Y eso sí los conozco, eso sí lo he visto. Salen del puerto de Rota de Morón, viven aquí conmigo, al lado mía, y eso asesinan a latinoamericanos. Tú me hablas del ISIS, yo no conozco ninguno del ISIS, ¿verdad? No lo conozco. Y si lo conociera, pues lo denunciaría a la Guardia Civil. Así que te pido que haga lo mismo. Si tú conoces a alguno de esos personajes, llama a la Guardia Civil, por favor. La paz sea contigo. Mira, de los flamencos. En realidad la frase sería que la paz sea con vosotros. Y es muy significativo que sea diferencia entre contigo y con vosotros, porque junto a cada uno de nosotros, aunque estemos solos, hay siempre ángeles. Yo sé que la mayoría de las personas no creen en eso. Ni siquiera los cristianos, cuidado, los cristianos no creen. Lo hablan, pero no se lo creen. Pero los musulmanes sabemos que al lado tuya, al lado mía, hay ángeles. Por lo tanto, aunque haya una sola persona, siempre se saluda en plural. As-salamu alaikum, o sea, la paz con vosotros. Con vosotros. La paz de Dios, no la mía. Yo no tengo paz. Yo tengo mi intención, pero la paz es de Dios. Un nombre de Dios es As-salam. Salam es un nombre de Dios que hace descender su paz al universo, al mundo entero. Él hace descender la paz. ¿La notáis cuando amanece? ¿La notáis cuando llega el anochecer? ¿La notáis en cierto momento de la vida? Que Dios te manda una calma, una tranquilidad, que calma tu corazón y que calma
todo ese mundo de asesinato y de guerra que te transmiten otras personas. As-salam, as-salam. Al musulmán le precede su salam, mi salam. Por eso cuando un musulmán llega a un sitio, lo primero que dice, salamu alaikum, que la paz sea con vosotros, con todos, con los buenos y con los malos, no importa. Tú se lo das a todo el mundo. As-salamu alaikum. A ver, si yo tengo una mujer a mi lado y mi suegra en el salón, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu mujer? Si tengo a mi mujer al lado y mi suegra en el salón, pues estupendo, ¿no? Pues saluda a las dos, ¿no? Saluda a la suegra y a la mujer del flamenco. Salúdala, ¿por qué no? Es una broma. La paz como muchas gracias, salamu alaikum. La broma de la suegra, ¿no? Es que en flamenco somos así. Los flamencos, siempre, los de Cádiz, siempre estamos criticando a la suegra, ¿no? Mi suegra, como ya dije, tú por Los Ángeles. Vale. Por Los Ángeles, sí. Es que no, es verdad. A pesar de que esté la suegra, también Los Ángeles están también para ella, no te preocupes. Los Ángeles están para todos los seres humanos, incluso para todas las criaturas, ¿no? Son los que dan testimonio ante Allah de lo que sucede. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Esperemos que en la derecha apunta a lo bueno y el de la izquierda que no apunte nada, porque apunta a lo malo, ¿no? A ver, Carmen de Mairena del Arcón, Mairena de las Jarafes. A ver, si te digo la verdad, yo no tengo nada contra los musulmanes, solo con los terroristas. Igual que yo, igual que nosotros tenemos solamente en contra de los terroristas. Por supuesto, ahí estamos en la misma onda. Los terroristas son malos, sean que sea el nombre que tenga. Si tiene nombre musulmán, pues peor todavía, más fuerte que darle. Siempre, por supuesto. Chapulín Colorado, jaja, los rifeños somos unos guerreros tanto del año, supongo, ¿no? Sí, hombre, los rifeños son gente de guerreros, por supuesto. La gente de la montaña suelen ser muy aguerridas, ¿eh? Los del llano, como nosotros de Sevilla, la zona más plana, somos más tranquilotes, pero nos juntamos más, hacemos más fiestecitas, pero los de la montaña son gente muy aguerrida, tanto el Rif como el norte de la península o cualquier montaña, incluso Granada, ¿no? La gente son gente muy valiente. Bendiciones y buenas noches. Hasta otro día de los flamencos. Flamencos. Que Allah bendiga a los flamencos. Bien, como digo, quería venir aquí a soltar esta charlita. Ya me he quedado tranquilo, ¿verdad? Ya me he quedado tranquilo, así que también yo me voy para vernos en otras ocasiones. Un saludo a todos y espero que Allah nos dé la libertad de Al-Ándalus. Inshallah. Assalamu alaikum.